Todas nuestras enseñanzas están basadas en la Santa Biblia. Hoy vamos a estudiar Hechos 10, 1:48. En Hechos 10, 1:48 nos habla de un hombre llamado Cornelio. Él era un centurión romano. Un centurión romano era como un soldado romano. Era un soldado como los de ahora en este tiempo. Los papitos nos pueden ayudar a profundizar qué más quería decir que fuera un centurión. Él no era del pueblo judío, pero era un hombre temeroso de Dios. Oraba, leía las escrituras, compartía el pan con los pobres y daba limosnas. Un día, siendo la hora 9 del día, o sea, más o menos las 3 de la tarde, él estaba en ayuno porque le pedía mucho al Señor que le hablara. Ese día el Señor le envió un ángel y le dijo, ese ángel le dijo a Cornelio que enviara personas para que fueran y trajeran a un hombre llamado Pedro. Entonces el centurión inmediatamente, Cornelio, de una vez obedeció a la voz de Dios y mandó 2 hombres y un soldado temeroso de Dios por Pedro. Estos 3 hombres que envió Cornelio duraron el resto del día y toda la noche caminando hasta llegar a Cesarea, porque era un lugar lejos de donde ellos se encontraban. En el momento que ellos llegaron a Cesarea, Pedro estaba en la terraza de su casa orando. Era más o menos la hora tercera, quería decir que era más o menos el mediodía. Como él estaba esperando el almuerzo, entonces allá era muy normal que las personas se subían a las terrazas de las casas para orar. Era un lugar espacioso y no había nada, entonces era muy normal que las personas se subieran a orar. Entonces, mientras Pedro estaba esperando el almuerzo, empezó a orar, a entregar su oración al Señor. Estando él en oración, el Señor envió una visión. La visión venía en una sábana blanca, cogida de las 4 puntas, y fue bajando la sábana, y cuando fue bajando se veían animales de todas las especies. En este lugar habían, en esta sábana, era como una sábana grande, había de todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, animales del mar, de todos los animales. Entonces Pedro estaba anonadado de lo que el Señor le estaba mostrando. Entonces el Señor le dijo en su visión: Pedro, mata y come. Y Pedro no le hizo caso, le dijo: no puedo, Señor. El Señor por segunda vez le dice: mata y come, Pedro. Y él vuelve y se rebela. No hizo como Cornelio, que Cornelio a la voz del Señor inmediatamente obedeció. Él no. Él le dijo: no puedo, son animales inmundos. Y el Señor a la tercera vez le volvió y le dijo: Pedro, no llames inmundo lo que yo he llamado santo. Y Pedro ya se puso a pensar y se quedó meditando qué sería lo que el Señor quería decirle con esto. En ese momento llegaron las 3 personas enviadas por Cornelio. Al aire. Cuando llegaron los 3 hombres enviados por Cornelio, entonces Pedro ya iba entendiendo qué era lo que el Señor le quería decir, y los hizo entrar a la casa y les dio hospedaje. Ellos, al no ser pueblo de Dios, no podían compartir los judíos con los gentiles. Los gentiles eran personas que no pertenecían al pueblo de Dios.
como Cornelio y como las personas que Cornelio había mandado por Pedro. Pero Pedro, ya entendiendo cuál era el propósito del Señor, los hizo seguir a la casa y también les dio hospedaje esa noche. Saliendo al otro día en la mañana para donde estaba Cornelio, tuvieron un largo viaje. Cuando llegaron donde Cornelio, a la casa de Cornelio, Cornelio se fue a arrodillar a los pies de Pedro. Y Pedro le dijo que no lo hiciera, porque él no es el que se merece la gloria y la honra. El único que se merece gloria y honra es el Señor. Ya. Cornelio estaba muy feliz de que Pedro hubiera llegado a su casa y lo hizo entrar a su casa también. Estando Pedro en la casa de Cornelio, habían allí muchas personas. Tal vez estas personas también habían escuchado del Señor. Entonces Pedro empezó a hablarles de Jesucristo, del propósito de su ida allí a la casa de Cornelio. Entonces le hablaba a Cornelio, a su familia y a muchas personas que habían allí. ¿De qué les hablaba Pedro? Pedro les hablaba de que él había sido testigo de la vida, muerte, resurrección de Jesucristo, que el Señor había muerto en una cruz, porque ese era el plan salvífico del Señor, que Él nos había escogido antes de la fundación del mundo, que Cristo nos justificaba ante el Padre, ante Dios, nuestro Dios y Salvador, y que por medio de esa muerte y esa resurrección, porque nosotros confiamos en un Dios que está vivo, Él nos salvó para darnos vida eterna. Al estar allí en este momento y Pedro predicando todo esto, todas las personas se maravillaron, pero también llegó el Espíritu Santo y posó en medio de todas estas personas, trayendo el don de lenguas también. Pedro estaba atónito. Él pensaba que no era sino solamente el día de Pentecostés, el día que fueran a hablar en lenguas. Pero no, ahí se dio cuenta y acabó de ver el propósito del Señor, de lo que el Señor le estaba diciendo por medio de su visión, que Él no hacía acepción de personas, que tanto judíos como gentiles tenían entrada a su trono celestial, que a Él había muerto por las personas que creyeran en Él y que se arrepintieran, esas serían salvas, no importaba de dónde fueran, que tendrían que ser de todas las naciones. Allí él entendió cuál fue el propósito de su visión. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron todas las personas que escucharon esta enseñanza de Pedro? ¿Qué les impedía dar el siguiente paso? Que era ir y bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es lo más importante de todo este párrafo, de esta historia bíblica? Saber que Cornelio, siendo un hombre temeroso de Dios que no pertenecía al pueblo judío, obedeció al Señor sin titubear. Él le creyó lo que el Señor por medio del ángel le había dicho. Podemos ver también que el propósito de Dios con Pedro era que él le hablara a todos, a todas las personas. Entonces recordemos cuando el Señor les dijo a los apóstoles que tenían que ir por toda Samaria, por Judea, por todo lugar, ir y predicar el Evangelio. Entonces esto era lo que estaba haciendo Pedro. ¿Y cuál era el mensaje que tenían que dar los apóstoles, niños? Acuérdense, el mensaje de ellos era que ellos habían visto a Cristo, que lo habían visto vivo, que lo habían visto en la cruz morir y resucitar al tercer día. Eso era lo más importante. Y que el siguiente paso que nosotros tenemos que dar después de creer en el Señor es confirmar nuestra fe por medio del bautismo. Entonces, ahora les voy a dejar unas preguntas para que ustedes respondan. Espero que les haya sido de utilidad estas imágenes, estas cosas que hice sin experiencia para hacer videos, que
Por favor me excusen si algo no quedó bien. Los amo mucho. Espero que los papitos nos ayuden a lo que no nos queda bien como maestros para proyectarlo.